¿Y qué tal, amado y sensual suscriptor? Ya tenía mucho tiempo que no decía esa frase porque todos que nos siguen y que han escuchado este podcast pues son amados y sensuales. Me presento, yo soy Beto Rivas y volvemos ahora con la tercera temporada de Itinerante. En esta ocasión pues estamos con el espacio de Focus, volviendo a revivir los temas de Grupo Despertar. En esta ocasión me acompaña nuevamente Sara, que ya ha estado con nosotros en otros podcasts, y también me acompaña la licenciada Iveta, licenciada en psicología. Sin más, mal no escuché, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos un tema que yo creo que a muchos nos va a interesar, nos va a llamar mucho la atención, en el sentido de que pues todos hemos tenido una muy mala relación, hemos cometido el error, o como lo dirían muchos católicos, el pecado de vivir en amaciato, y no poder coincidir con nuestras parejas, y resulta pues de que se hace un tremendo caos, ¿no? Y ya no encontramos como esa forma de salir o de apaciguar las cosas, y el día de hoy pues nos van a explicar cómo está el tema. Así como, ¿con qué comenzamos? Ok. Gracias, Beto, por la invitación. Me gusta la parte de contar nuestra experiencia. Fíjate que yo viví una relación, que no me di cuenta en qué momento se fue convirtiendo de mal en peor, porque al principio, pues te metes en la emoción, te enamoras, piensas que todo está muy padre, salir, cuando te están cortejando, cuando te están conquistando, los regalos, empezó a haber viajes y cosas como lindas, ¿no? Entonces, para mí era como, pues, estaba fascinada. No puedo decir que estaba como enamorada, más bien estaba como deslumbrada, pero yo estaba viviendo esa relación con una persona que me llevaba 22 años más. Entonces... ¿Cuántos años tenías, perdón? En ese entonces yo tenía 24 años. Te pregunto porque creo que sí es importante contextualizar a todos, porque dice 20 años más, o sea, pero también cuántos exacto, tenías, ¿no? Sí, porque, no vaya a ser menor de edad, sí, ¿verdad? Exactamente, sí, porque también... 24 años. 24 años. Fíjate que yo he escuchado muchas historias también de gente que le ha pasado ese tipo de circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí viene la primera pregunta, o sea, ¿qué tan voluble fuiste? ¿Y qué tanto fue porque yo creo que ahí entra como una etapa de manipulación, ¿no? O sea, ¿cómo estuvo esa mezcla? Fíjate, yo tenía poco que había terminado una relación con una persona, obviamente era mi novio, obviamente me iba a casar con él, habían muchas cosas de por medio, ¿no? Había un anillo de promesa, habían varias cosas que yo estaba viviendo, que sí tenía pues un enamoramiento con esa persona, pero pues se rompió la relación. Él pues embarazó a otra persona, se tiene que casar con la otra persona y termina la relación. Yo me quedé pues como afectada, muy dolida, pero aparentando que no pasaba nada. Entonces yo siento que yo estaba viviendo como una etapa como de mucho dolor que no estaba manifestando, ni que lo decía ni lo hablaba con nadie, pero estaba viviendo en un momento muy vulnerable. Entonces, pues esta persona me llevaba ventaja en muchas cosas. No me quiero ver como víctima, porque mucho tiempo sí me vi como víctima, pero una persona que tenía pues más experiencia en todos los sentidos. Era un hombre que en ese momento estaba divorciado. Yo tenía 24 años y él ya tenía 46 años. Pero empezó todo como un juego, y yo así lo quise ver, porque en ese momento yo ya no estaba pensando ni volverme a enamorar ni comprometerme con nadie. Entonces, para mí se me facilitó mucho la parte de
puede ser libre, cada quien por su lado, no nos comprometemos a nada, y a mí eso me gustó. Pero yo no me di cuenta, o sea, ahorita en este momento se usa mucho la palabra del narcisista y la contraparte es el empático. Pero yo en ese momento no me di cuenta, ¿no? En qué me estaba metiendo. Yo en ese momento no me di cuenta el tipo de persona con la que yo estaba conviviendo. Yo siempre me planteé que yo iba a estar con esa persona para salir, para disfrutar, para divertirme, pero yo sí cuidaba mucho la parte de no involucrarme emocionalmente y de no enamorarme, según yo. Pero voy a lo mismo, era una persona que me llevaba pues ventaja en muchas cosas, que tenía mucha experiencia en muchas cosas, pero no me di cuenta en qué momento mi codependencia se fue involucrando con su enfermedad emocional. Él era una persona altamente neurótica y obsesivo, compulsivo con el orden y con la limpieza. Entonces, yo lo empecé como a tratar como juego, como algo divertido, y al principio era como interesante, ¿no? Porque yo nunca había vivido un tipo de relación así, ¿verdad? Casi siempre habían sido personas, sí que me llevaban un poquito más de tiempo, pero no tantos años. Sí, luego creo que mucho menos el hecho de que ya he vivido con una persona. Desconozco si ha tenido hijos. Sí, Entonces, si total. tenía hijos, entonces, yo lo veo así. A lo mejor me equivoco. Ahorita la licenciada nos va, ¿cómo dice? Me va a corregir si es que no me equivoco. O sea, yo lo veo de la siguiente forma. Creo que como lo acabas de mencionar, la experiencia que ella tenía tanto como con su expareja, con sus hijos, y si es que, como dicen allá, ¿no? La casa chica, si es que tuvo. Entonces como que ya sabía cómo acomodar cualquier situación, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, mencionas algo bien curioso que me llamó mucho la atención, porque yo tengo un familiar, no voy a decir quién porque espero que también escuche este podcast, tiene un problema también con la limpieza. O sea, es obsesivamente problemática con la cuestión de la limpieza. Y llegas, yo lo veía, mi primo barriendo, trapeando, no, ya terminé. No es cierto, no has terminado. Y va, y otra vez hasta que, como el meme, no, nada, no estás haciendo nada, ya lo quitaba y ella se ponía a trapear, se ponía a barrer, y terminaba diciendo que ella terminaba haciendo las cosas. Así es. Y yo me imagino que también fue tu situación. Esta persona ya era divorciado, ya había vivido con otra persona, de hecho su hijo mayor era relativamente de mi edad, pero a lo mejor yo te cuento esto y para muchas mujeres son banderas rojas como le nombran hoy. Para mí era algo como interesante. Okay. Para mí era interesante conocerlo, porque si era una persona interesante, era una persona altamente culto, era una persona que tenía una buena posición económica, era un empresario, era una persona que viajaba, fue una persona que a mí me sembró mucho la parte de empezar yo a cultivarme en la lectura, que eso me ha gustado muchísimo, pero era una persona altamente egocéntrica, que hoy puedo ver, ahorita que está muy en tendencia la parte del narcisismo, puedo ver era una persona altamente narcisista. Entonces, yo empecé a ver esas banderas rojas, esas alarmas, pero yo pensaba, pero no tienes nada serio con él, o sea, en algún momento vas a terminar, en algún momento tú puedes, o sea, de hecho lo hablaron, que era una relación libre, y de hecho tú puedes salirte de esta relación en cuanto algo no te convenga o algo no te parezca, terminas la relación y se acabó. Eso creí, pero cuando yo quise ponerle fin a esa relación, yo me di cuenta que yo estaba embarazada. De él. Y me llené, sí, de él. Y me llené de miedo. Perdón por la expresión, pues, pero sí. Sí, es que... Sí. Bueno, es que tú estás mencionando como una relación libre, entonces... Sí. Pero de hecho, o sea, libre en el sentido de que cada quien podíamos hacer lo que quiera. Uh-huh. Ese fue un acuerdo que nosotros llegamos, pero realmente en ese momento yo no tenía otra pareja. Ok. O sea, aquí voy con la parte que yo no me di cuenta en qué me fue involucrando, ¿no? Porque fue una persona que me conoció en una parte muy vulnerable, que conoció una parte
de mis carencias, de mis miedos, de mis conflictos. Entonces esa parte que yo le mostré y que él además con su experiencia pues era algo conocido para él, ahí fue donde empezó yo me involucré emocionalmente con él. Aunque yo decía que jamás, o sea, siento que nunca tuve un enamoramiento con él, pero sí tuve un enganchamiento emocionalmente con él muy fuerte. Creo que vamos a recordar esa palabra, enganchamiento emocional, y me gustaría pues, darle la palabra a la licenciada Ivette, porque, bueno, yo tengo muchas preguntas, algo que me está surgiendo, porque, por ejemplo, lo mencioné, o sea, no sé si también el hecho de que pues, el señor ya sea divorciado, ya haya tenido hijos, es literal, pues consiguió, en este caso Sara, con casi la edad de uno de sus hijos, tenga mucho que ver con lo que yo mencioné, que es como que tener la facilidad de manipular la situación. Hola, buenas tardes. Tardes, noches. Tardes, noches, días. Escuchando este podcast. Gracias igualmente por la invitación. Y bueno, creo que pues mi historia no está muy alejada de la historia que cuenta Sara. Es casi parecida, con una persona mayor, 20 años mayor que yo. Y en ese entonces yo tenía 22 años, 20 años. Él tenía 40 años. Sí. Él tenía 40 años, entonces esta parte que menciona sobre si la experiencia hace como que él pudiera tener más ventaja, obviamente tenía más ventaja, pero también tenemos que considerar que finalmente una persona narcisista y una persona con este tipo de conductas no es solamente porque tiene una experiencia o porque ya tuvo una esposa o porque ya tuvo hijos, sino que simplemente es parte de la conducta que ellos van generando a lo largo de su vida y que finalmente les genera un resultado, les da un resultado pues al manipular a las parejas. Me gustaría compartir un poco de mi experiencia con esta persona y un poquito a diferencia de lo que comentaba Sara, que a ella al menos la motivó como en la lectura y hacer cosas diferentes y ver que era, pues no sé, un hombre interesante. A mí también se me hace un hombre interesante, pero a diferencia de ella, creo que yo viví la otra parte donde lejos de motivarme o lejos de querer hacer algo diferente por mí o de crecer, siempre escuchaba de parte de él y sus expresiones acerca de, pues, que no iba yo a poder sin él, que no iba a poder salir adelante sin él, que si no seguía trabajando el camino hacia donde él me lo dirigía, yo iba a poder hacer algo exitoso. Entonces, de hecho, perdí muchas oportunidades de trabajo, dejé otras oportunidades de trabajo por seguirlo, por estar con él, porque finalmente viví la manipulación. Y también es una parte donde, pues no quiero victimizarme, pero finalmente a los 20 años, ¿qué tanta experiencia de vida puedes tener y qué tanta experiencia profesional puedes tener? Entonces, creo que sí es una manipulación y la falta de, pues ahora sí viene la otra parte, ¿no? Él es un narcisista, pero yo también era una dependiente emocional y también tenía una autoestima muy baja. Y también parte de lo que debemos entender es que entrar en este tipo de relaciones también tiene mucho que ver con nosotros, porque la carencia tanto de nuestros papás, la carencia de o sea, la motivación que nos pueden dar dentro en casa es algo que afecta a nuestra vida y que finalmente nos hace que nos enganchemos de personas que nos dan un poquito o un gramo de amor y creemos que eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿no? El hecho de vivir las ausencias, el hecho de vivir, pues básicamente la carencia emocional, ¿no? La falta de un abrazo, la falta de escucha, el que puedas sentirte entendida. Entonces vienen estas personas y vienen este tipo de personalidades a nosotros, y hay algo muy cierto: un enfermo siempre va a necesitar a otro enfermo para poder salir adelante, ¿no? Fíjate que estoy reviviendo muchos recuerdos de otros podcasts que hemos tenido, y creo que yo nunca lo había preguntado. No sé si haya como una característica, digo, porque
Bueno, yo sí he comentado en los podcasts una situación que tuve ya hace mucho, pero, por ejemplo, yo nunca eso lo he escuchado de los hombres. O sea, siempre lo escucho como en las mujeres. Tiene que ver algo muy en específico, es un patrón, o sigue siendo como el típico machismo de que le pasa a tener el hombre y no lo dice. Porque yo digo, mujeres he escuchado muchísimo decir esto, y hombres yo creo que contados, y me sobran dedos, por así decirlo. Yo creo que vivimos en una sociedad donde todavía el hombre no puede llorar, no puede sentir, no puede decir que ha sido violentado, porque aparte de todo esto, a veces ni siquiera saben lo que es la violencia y realmente cómo la ejercen también las mujeres. Yo creo que esto no es una excepción de género, sino que más bien es una cuestión social donde pues el hombre no se ha dado la oportunidad tampoco de vivir sus emociones y las mujeres nos hemos visto también más vulnerables ante esta situación. Okay. Sí, te lo pregunto más que nada porque en ese tipo de temas yo creo que uno a veces como hombre se queja más. O sea, no es tanto como el que diga me hicieron esto, sino como que nada más es como la queja entre amigos y ahí queda. Entonces, bueno, yo sí lo veo. O sea, no he tenido como esa experiencia de hablarlo como en ese tipo de podcast. Creo que esto que mencionas es bien importante porque no solamente se queda en queja, sino que aparte vives la burla de los amigos. Entonces, obviamente, pues menos quieres contarlo, menos quieres decirlo, pero yo estoy segura de las personas que nos puedan estar escuchando, que no solamente las mujeres hemos vivido esta violencia de parte de un narcisista, sino también los hombres, solamente que ellos lo viven de una manera diferente y al expresarlo y vivir las burlas del entorno prefieren callarlo. Okay. Gente, que eso es algo muy... Nunca lo había pensado, ¿eh? Hasta este momento se me ocurrió como analizarlo, pues. Fíjate, Beto, que tú ahorita mencionas que se ha escuchado más en las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres tendemos más a lo mejor a esta parte de llorar, de la tristeza, que a veces caen en la victimización. Pero también hay mujeres narcisistas, también hay hombres narcisistas, pero también hay mujeres narcisistas que ejercen violencia en su pareja. Y violencia, pues hay varios tipos de violencia, ¿verdad? Porque a veces creemos que es porque muchas mujeres, yo lo he escuchado que dicen, pues yo creo que estoy bien porque no me pega, y creemos que ese es el tipo de violencia. Pero hay violencia física, hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia económica. Hay varios tipos de violencia. Entonces, también las mujeres que ejercen ese tipo de violencias, obviamente violencia sexual, con sus parejas. Pero lo decía ahorita Ivette, es bien difícil que un hombre lo comente. No, sienta esa vulnerabilidad, esa fragilidad y que lo acepte. Por eso muchas veces mejor lo calla, se lo guarda. Y es más fácil decir que las mujeres son las frágiles, las débiles, las que pasan por esas situaciones. Pero un hombre es muy difícil de reconocerlo por las burlas, como lo comentaba ahorita Ivette. Aparte, tú mencionaste algo bien importante. El machismo no te va a dejar romper con esa parte vulnerable, de sentirte frágil y aceptar que tú estás ejerciendo violencia de algún tipo con una persona que sea tu pareja y que sea narcisista. Gente, que me llama mucho la atención todos los tipos de violencia, y creo que todos, inclusive yo hasta que comencé a hacer este podcast con usted, también lo ignoraba. O sea, yo desconozco mucho lo que es la violencia económica, la emocional. Por ejemplo, yo nomás conocí la violencia física, y me gustaría como que nos compartieran un poco cuál es la diferencia entre todas, aunque sea como se dice, muy obvio por la palabra, pero como que hagamos como esa distinción para que el público pueda, el oyente pueda identificar cada síntoma. Mira, más que darte como una explicación exacta, porque son muy evidentes el nombre, ¿no? El concepto, me gustaría decírtelo con la experiencia. En cuanto a la parte económica, creo que yo la viví, estaba esta parte donde tú no puedes salir adelante sin mí, tú no puedes sin mí, si tú no trabajas conmigo, nadie te va a querer, dejar ir proyectos, dejar ir trabajos, renunciar a trabajos por satisfacer a la otra persona, también es parte de la violencia económica, porque finalmente renunciar
a mi sueño o renunciar a algo que me generaba economía es parte de la violencia económica. No necesariamente necesitaba yo que él me diera dinero o buscar el dinero o pedírselo y que me lo negara. El simple hecho de él alejarme y de yo decidir obviamente también renunciar a trabajos y renunciar a proyectos, eso me hacía no generar dinero, no generar ingresos. Por lo tanto, finalmente para mí era una violencia económica. Ahora lo puedo ver, obviamente en ese momento no podía yo percibirlo. En la cuestión de la violencia sexual, pues esta parte de la obligación de, pues, el tener que cumplir con esta parte sexual, ¿no? De satisfacer, de generar placer, porque no te dejen, porque no se vayan, porque no se fijen en otras personas. La parte física, que a veces piensan que solamente es golpes, cachetadas o que te dejen moretes, o sea, el simple empujón, el simple jaloneo, para mí era parte de la violencia física que yo estaba viviendo, de ven acá y haz esto y jalarte. Y en el momento que yo quería, por ejemplo, evitarlo, también vivir su ley del hielo, ¿no? La ley del hielo también es parte de la violencia, la forma en cómo me manipulaba, de si yo no cumplía con las expectativas que él tenía del día, entonces era ignorarme, era no contestarme, era no hablarme, era mirarme y hacer como que no existía, o podíamos estar frente a otras personas y fingir que todo estaba bien, pero era esta parte de manipulación de yo sentir que todo estaba bien y no es cierto. A solas yo veía y sentía pues su indiferencia, sus palabras hirientes. Y algo bien importante en esto es que finalmente cuando te conviertes ya en una víctima, porque finalmente te conviertes en una víctima, y lo que yo pude darme cuenta fue que él primero conoció toda mi historia, pero él nunca se enfocó en mi historia de crecimiento, ni de metas, ni de proyectos, sino que él se enfocó en mi historia de tristeza, de abandono, de con quién sí me llevaba bien, con quién no, qué es lo que era bueno para mí o qué no era bueno para mí. Y entonces, a partir de mi historia, en la parte del dolor, en la parte del abandono que él pudo percibir, es donde manipulaba todo el entorno, ¿no? Entonces, para mí, así es como yo viví la violencia con él. Ahorita que hablábamos de los tipos de violencia, Beto, es fácil decir los conceptos, pero bueno, aquí estamos contando nuestra experiencia y lo que vive una persona en una relación de abuso con una persona narcisista, al principio te brinca porque hay cosas que dices, o sea, ¿es verdad lo que me estás diciendo? ¿Es verdad cómo estás actuando? Obviamente yo también viví ese tipo de violencia. Ahorita yo decía que fue una persona que me impulsó a la lectura, o sea, que tenía muchas partes buenas, pero ojo, lo decía Ivette, que a lo mejor ella no lo vivió eso con la pareja que tuvo en ese momento. Pero yo quiero aclarar algo, o sea, él me impulsaba a leer, a viajar y todo, pero estaba una condición. Nunca me lo dijo, pero entre líneas me lo dijo. Sin mí, todo esto lo puedes perder. Sin mí no vas a poder. Entonces, hay cosas, hay acciones que no son propiamente palabras, que cuando vivís con un narcisista te empiezan a llenar de miedo. O sea, todos los tipos de violencia en lo que tú los tratas de acomodar te generan montones de miedo. O sea, la violencia psicológica, ¿no? Que empiezan a jugar con tu mente. Entonces, cuando tú empiezas a ver sus abusos, cómo te va minimizando, cómo te va maltratando, cómo a veces hay groserías, y cuando tú quieres defenderte, el narcisista te dice que eres una exagerada, que estás loca, que no es cierto lo que está pasando, que tú lo estás inventando, y es cuando te voltea las cosas, pero te hace dudar de ti, porque de verdad dices, ¿en verdad yo lo estoy exagerando? ¿En verdad sí pasó? O sea,
ese fue uno de mis primeros miedos, empezar a dudar de mí. Entonces, ellos van tomando ventaja. En este caso, esta persona con la que yo vivía empezó a tomar ventaja. En esa parte, cada vez que yo me llenaba de miedo, él ganaba terreno. Obviamente viví violencia económica porque a través de eso controlan muchísimo. Si tú no te comportas, no haces, no vas, no actúas de tal manera, te voy a restringir con el dinero. Entonces, yo como dependiente emocional también dependía económicamente de él, aunque yo trabajaba. ¿Sí me explico? Sí. O sea, pero ahí estaba mi miedo porque sentía que cuando se rompiera esa parte laboral y se rompiera la parte económica, yo me iba a quedar en ceros y me iba a quedar sin nada. Porque siempre me dijo, sin mí no vas a poder. O sea, conmigo vas a poder lograr todo, pero sin mí no vas a poder hacer nada. Entonces, yo me sentía muy atada a él, pero a través del miedo, no de lo que me daba. Fíjate que, yo ya lo había comentado en una ocasión, yo lo vivía al revés, fíjate. A mí me decían, cuando yo me junté en pandemia, entonces, pues yo era de todos modos la única persona que ganaba dinero en ese entonces, y ganaba muy poquito porque ya ves que hicieron recortes, ¿no? Las que sufrieron lo mismo que yo me van a entender. Pero mi ex en aquel momento dejó de trabajar, literal, la empresa la liquidó y todo, y empezó a trabajar así como en cositas que salieran, y era al revés, es que yo no te apoyo porque yo gano muy poquito. O sea, yo siento que más o menos similar, pero al revés, pues, o sea, como el de, es que yo no te voy a dar mi dinero porque pues yo gano menos que tú. Eso fue lo que a mí me pasó, y siento que también fue muy frustrante. O sea, yo ya te lo comento, ¿cómo se dice? Ya a mi experiencia. Creo que a mí me costó mucho trabajo entender que yo también estaba viviendo una etapa de abuso, tanto, igual como dices, económico, verbal, y psicológico. Y mi punto de partida fue cuando a mí me dijeron, es que yo no te necesito. Y así literal agarré mis cosas, me fui, y muchas cosas se perdieron, pues muchas cosas sí se quedaron, y creo que fue algo que es lo que más duele. Hubo muchos problemas también internos, emocionales, ¿no? Y ahí es donde me gustaría comenzar a preguntarte lo siguiente a las dos. ¿En qué punto se dieron cuenta de que la salud mental ya estaba declinando, o que ya estaba o por los suelos, o que iba deteriorando la salud mental? Yo me di cuenta cuando dejas de disfrutar y ya empiezas a sufrir la situación. Cuando ya yo me di cuenta porque ya no estaba bien de salud, estaba bajando muchísimo de peso, todo el tiempo me empecé, en ese momento no lo detectaba, hoy le puedo poner nombre. La verdad, en ese momento no lo detectaba porque llega un punto en que empiezas a naturalizar todo. Piensas que es normal. Es más, piensas que todo el mundo vive así, que todas las parejas tienen ese tipo de conflictos, pero ya hay como un tipo de agresión, pero tú piensas que, o sea, al menos yo lo empecé a normalizar y decía, pues a lo mejor todas las parejas están así, pero a mí ya me daban miedo sus reacciones. Yo todo el tiempo le estaba cuidando la emoción. Yo hacía todo para que no se enojara, para que no se alterara, para llevar, me choca a mí esa frase, llevar la fiesta en paz. Porque llevar la fiesta en paz, alguien se tiene que sacrificar. Y en ese entonces yo tenía que sacrificarme para que él estuviera bien, para que él estuviera tranquilo, para que no se enojara, para que no se alterara. O sea, todo el tiempo le estaba cuidando la emoción. Pero todo el tiempo estaba con miedo. Todo el tiempo estaba con la incertidumbre de cómo iba a estar, cómo iba a llegar, cuidando qué decía, mis palabras, para que no reaccionara él, con enojo, porque a mí su enojo me asustaba y me alteraba. Entonces, yo ya no lo estaba disfrutando. Caí en esa parte de hacer las cosas por hacerla, de complacerlo, inclusive, sexualmente para que no se enojara, para que no estuviera frustrado, para que no se alterara, y a veces creyendo tontamente de que a lo mejor eso lo podía relajar. Pero aquí viene la parte de que cuando ya tú te empiezas a sacrificar y empiezas a sufrir la situación, algo ya no está bien. Y ahí él empieza, las personas que están viviendo eso,
el narcisista empieza a agarrar terreno, porque te empieza a atrapar, te empieza a absorber en todos los sentidos. Como dicen, ¿no? Te tienen en donde él quiere. Te empieza a manipular y a controlar a su antojo. Ok. Yo cuando me di cuenta, creo que tenía ya meses que me estaba dando cuenta, pero obviamente estaba esta parte de no aceptar porque todo podía mejorar, porque todo podía ser diferente, porque si yo cedía, pero donde me di cuenta, el día que yo me di cuenta fue una vez que recibí un mensaje de él y sentí la taquicardia de decir, ahora qué me va a decir, ¿no? ¿Estará enojado? ¿Será un buen mensaje de buenos días? ¿Será un mensaje para pedirme algo? ¿Será un mensaje para reclamarme algo? Entonces, creo que ese día fue cuando pude darme cuenta que algo no estaba bien. El hecho de todo el tiempo estar llorando, de todo el tiempo tratar, como dice Sara, ¿no? De estar cuidando la emoción, de que no se enojara, de no hacer nada, de no decir nada, de alejarme de mis amigos, de alejarme de la gente, de alejarme de la misma gente del trabajo que tenía. Incluso, bueno, yo atendía pacientes y también alejar pacientes con los que no estaba de acuerdo, ¿no? En su mayoría varones, que no le gustaba como que los atendiera, y darme cuenta que yo los canalizaba hacia otras personas para que él no se molestara. Entonces ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que el alejamiento, que la tristeza que yo sentía, pero sobre todo la ansiedad que me daba saber que tenía que verlo, saber que tenía que convivir con él, saber que tenía que responderle un mensaje, saber que no se me podía pasar la hora de la llamada porque si no se iba a molestar, y saber que si no respondía el mensaje inmediatamente porque estaba ocupada o por lo que fuera, él se iba a enojar. Ahí fue donde me di cuenta, y fue donde me di cuenta que también mi salud mental y emocional se estaba deteriorando. ¿Cómo fue lo más difícil de aceptarlo? O sea, ¿cómo ustedes se dieron cuenta, sabes que ya, literal, ya estoy mal? O sea, pero ¿cómo fue esa parte de aceptarlo? Mira, la verdad es de que es bien difícil llegar a la aceptación. Para mí, un narcisista a un empático lo empieza a atrapar y lo empieza a envolver hasta tomar posesión de él, porque te envuelve tanto que te aísla de tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos, al llegar al punto que estás nada más dispuesto para esa persona y no hay opción. Entonces, el miedo que te va generando, sus reacciones, sus emociones, empiezas a sacrificar esa parte. No es fácil reconocerlo, que estás viviendo una relación de abuso, porque aparte es vergonzoso. Sí. Y luego no es fácil aceptarlo, porque para yo contártelo ahorita, sin llorar, sin estrés, sin que me remuevan las emociones, obviamente tuve que llegar a terapia. Tienes que ir a terapia para algún punto llegar a la aceptación. O sea, decir, ay, lo acepto y ya me voy. No. Tienes que vivir cosas bien difíciles, tienes que vivir mucha tristeza, perder la dignidad totalmente, o sea, de verdad estar muy mal emocionalmente para decir, ya no puedo con esto. No es la aceptación. O sea, son puntos de quiebre muy difíciles, donde de verdad dices, si yo sigo aquí, va a pasar una desgracia, va a pasar una tragedia. Porque si lo llegas a pensar, ¿no? En hacerle daño de una manera así brutal para sacar toda la ira reprimida que tienes, todo el enojo y la frustración que te ha traído la relación en sí. Entonces, para mí no fue fácil aceptarlo porque no fue fácil, pero salir de la relación fue bien difícil. Porque todo el tiempo me dijo entre líneas que yo sin él no iba a poder. Además, yo ya tenía una hija de él. Siempre me dijo que nadie me iba a querer con una hija, que yo ya no aspiraba a nada, que no iba a poder lograr nada, que no iba a poder estudiar, que no iba a poder rehacer mi vida, porque prácticamente me dijo entre líneas que mi vida dependía de él. Y que en el momento que él quería me iba a arruinar la vida. Porque de hecho, o sea, yo trabajaba en una de sus empresas
en el momento que yo pedí como tiempo, pues, porque yo necesitaba acomodar muchas cosas y reflexionar muchas cosas, le pedí tiempo, o sea, empecé el contacto cero, que me daba muchísimo miedo. ¿Qué pensaba de mí? ¿Qué iba a pasar conmigo? ¿Qué iba a pasar con mi hija? Yo me llené de miedo, pero aquí a lo que voy es de que él no aceptó un no por respuesta. Él estaba dispuesto así a hacerme batallar y hacerme la vida difícil como me lo había dicho. Tuve que salir, o sea, más bien me corrió de una de sus empresas y me boletinó en muchas empresas de publicidad para que nadie me diera trabajo, para que estuviera pues a expensas de lo que él decía. Yo quisiera hacer como este comentario. A mí me pasó prácticamente todo lo contrario y lo he dicho en muchos podcasts y lo he dicho a muchos amigos también. Yo me siento como muy afortunado porque sin querer se involucraron como muchos amigos de mi círculo social. Porque a mí sí me pasó de que tuve que dejar de hablarle a Julano, a Perengana, decir, ¿no? El rollo conmigo fue, y yo lo siento porque también como tú dices, hay como, no sé si ustedes lo vieron, como una etapa antes del contacto cero, como el de regresa, el de, oye, sabes que siempre, bueno, en mi caso fue, sabes que siempre no puedo, y cositas así, pues. Y yo tuve como una experiencia cuando ya comencé a brincar como de nivel como fotógrafo. Yo soy fotógrafo, y haz de cuenta, pasé de ser las típicas eventos de bodas, 15 años así, allá cubrir conciertos, hasta allá con artistas ya de renombre. Y en uno de mis estados yo subo la foto de un artista. Y el primer mensaje que recibí fue como de, es que eres un cerdo, yo ya sabía que ibas a andar con otro. O sea, ni siquiera, o sea, era alguien como de mi círculo social cercano. Perdón, me asustó el gato. Y comencé a recibir como ese tipo de mensajes. No sé si ustedes lo llegaron a pasar. Esto nunca lo he comentado en un podcast. Me va a costar mucho trabajo como admitirlo. O sea, pero sí me puse como muy fúrico. O sea, como que el de esa ocasión, el que tenía que ser el monstruo, el gritón, el todo, en ese momento yo soy el que tuvo que pasar a este papel. Pero yo siento que si no me portaba de esa forma, no me iba a despegar de esa relación. O sea, y como me porté casi prácticamente igual como me trataron a mí, fue como que se rompió ¿cómo se dice? El hilo, no sé cómo decirlo, realmente. O sea, pero yo, si no me hubiera transformado como en esa versión que no quería, jamás hubiera yo terminado con esa relación. Y en su momento ya siguió hablando de mí, de que pues yo era un ojete, de que yo la maltrataba y cosas así. O sea, bueno, al menos en mi caso fue como en ese sentido. Y si no fuera por mis amigos que vieron toda esa acción, yo creo que sí hubiera quedado yo como fichado, como tú dices, no, el boletinado, que el malo de la relación fui yo. Creo que esto que comentas es muy cierto. Uno se transforma y toma el valor, aunque no lo tenga. En mi caso, para poder salir de esto, obviamente no fue de un día para otro. Me llevó tiempo, me llevó años también salir de esto, porque no es tanto como que terminar y regresar, simplemente yo lo meditaba y veía cómo podía yo terminar con la persona, y por más como que trataba de hablar y de que todo se terminara en paz, pues obviamente eso nunca sucedía, sobre todo porque empezaba la parte de la manipulación más fuerte. Y esto que comentaba Sara, ¿no? ¿Cómo le haces? Finalmente yo tuve que buscar una red de apoyo, o más bien la red de apoyo me encontró. Y me quedé ahí en la red de apoyo sin saber cómo, sin decir nada, simplemente estando ahí y tomar el valor para hacer ese tipo de contestaciones cuando ya él decía, te quiero aquí, o quiero que hagas esto, o simplemente con sus mismas conductas darme cuenta que podía yo poner un alto y que podía poner un límite. Obviamente lo hacía con mucho miedo, obviamente ni siquiera yo me sentía segura de hacerlo. Obviamente mi valentía no era genuina, y claro que se daba cuenta,
pero el mantenerme en esa valentía y mantenerme en ese límite y decir, no, ya no quiero, ya no me gusta, ya no quiero estar aquí, ya no estoy dispuesta, es lo que hizo la diferencia. Claro que vas a tener miedo, claro que lo haces sin, o sea, no es genuino tu valentía. Sin embargo, el simple hecho que lo hagas y que él pueda ver que te sostienes en eso es lo que hace totalmente a la diferencia para poderte desprender. Nos quedan 5 minutos para cada quien. Me gustaría como que, más allá de una experiencia, ya decir, o sea, literal, cómo es poder ya salir de esas circunstancias, ¿no? De esas red flags que nos dan. Porque muchas veces, como lo dice Sara, o sea, las vemos, pero no las malinterpretamos. O sea, pero ¿cómo, o sea, qué consejo le darían al oyente de itinerante para poder salir de las relaciones tóxicas o de las red flags? En mi experiencia, Beto, yo con mucha tristeza y con mucho dolor tuve que aceptar que yo no estaba pudiendo con esa relación. Me llené de impotencia, de vergüenza, porque no es fácil decir que estás viviendo una relación de abuso, y abuso de todo. No nomás era verbal, o sea, era abuso de todo. Pero tienes que pedir ayuda. Para mí fue como de mucho alivio el contacto cero. O sea, tengo cerca de 20 años que salí de esa relación de abuso. Porque tú decías, hay mucha gente que su dependencia emocional no va a poder terminar una relación de abuso, no va a poder poner contacto cero. Aparte, el narcisista es hábil y labioso para manipular y controlar a la persona porque sabe cuáles son sus defectos, sabe cuáles son sus miedos, sabe cuáles son sus fragilidades, sabe cuáles son sus carencias y por ahí se va a colar. Te hace promesas, cambia su actitud en una actitud linda, bonita, pero todo lo que te promete no te lo va a cumplir. Si en los años que estuvo la relación no te cumplió nada, menos cuando termina la relación y te promete algo para volver, no te lo va a cumplir. Porque yo lo viví. 10 años traté de salirme de esa relación y no podía. Porque eran promesas tras promesas, pero todas rotas y todas terminaron por no cumplirse. Aquí el punto es de que yo tuve que llegar a terapia y sostenerme de esa terapia. Porque el enganchamiento emocional es bien fuerte. Hay gente, fíjate, es algo bien interesante para toda la gente que está escuchando esto y que está viviendo y está pasando por algo. A veces creen que el distanciamiento físico o terminar la relación tras un divorcio, piensan que ya se liberaron. Pero si tú no trabajas, si no te vives el duelo y si no vas a terapia, vas a quedar enganchado emocionalmente a esa persona. De alguna manera. Y a lo mejor ya no por el amor, sino por el resentimiento. Porque el resentimiento te va a hacer volver a la relación a través del odio, de todo lo que te hizo. Y es bien cómodo ser la víctima. Es bien cómodo decir, pobrecita de mí, yo pasé y me abusaron y me golpearon y pobre de mí. O sea, es bien cómodo la víctima porque todo el mundo te ve con lástima. Pero yo el día de hoy cuento mi experiencia no para ser víctima, sino quiero ser una persona resiliente. O sea, yo sé que esta persona no va a escuchar nunca este podcast porque él ya falleció, pero sí me gustaría así como en algún momento de mi vida decirle, ¿sabes qué? Sí pude salir de una relación de abuso, sí pude volver a estudiar, sí pude volver a hacer una relación, sí pude sacar a mi hija adelante, sí pude salir yo adelante. O sea, todo lo que tú me llenaste de miedo para no hacerlo yo sola, sin tu autorización, sin tu aprobación, lo he hecho. No necesitaba de tu permiso para vivir y para volver a retomar mi vida. Pero se requiere de terapia, se requiere trabajar duelos, se requiere de llorar, se requiere de hablar de lo que no queremos hablar, de lo que nos da miedo y de lo que nos da vergüenza. O sea, en terapia he tenido que hablar de todas las fragilidades, porque víctima nada más eres la primera vez. Todas las demás veces eres cómplice de todo lo que le permites a un narcisista. Pero sí puedes salir de una relación de abuso.
Y a todas las mujeres o hombres que están viviendo una relación de abuso, puedes terminar una relación, pero tienes que estar, como decía Ivette, en una red de apoyo donde hables y más que te escuchen, que te escuches. Es bien importante que te escuches para que te des cuenta dónde estabas parada y también que puedas visualizar hacia dónde quieres ir. Pues creo rápidamente que lo primero que tenemos que hacer, uno es, como decía Sara, saber y aceptar que nos da vergüenza haber vivido una relación de abuso. Segundo, darnos cuenta que nos está doliendo, pero más que el dolor, que nos está enojando y que nos enoja lo que permitimos que pasara. Eso es lo primero que creo que debemos hacer, enojarnos, sentir la vergüenza también, pero también saber que después de eso viene algo diferente y buscar una red de apoyo, ir a terapia. Muchas veces las personas piensan lo que decía Sara, ¿no? El contacto cero y alejarme y ya no hablar y ya no estar... Pero finalmente nunca dejas de hablar de esa persona porque estás en una red con amigos, porque la gente quiere saber qué pasó y más que por ayudarte, lo hacen más con la situación del morbo. Entonces, que puedas buscar ayuda profesional y que puedas buscar realmente una red que te va a ayudar y que te va a sostener en este periodo de fragilidad, porque finalmente te vuelves una persona frágil y en cualquier momento, como en toda adicción, puedes recaer. Entonces, sentir las emociones y sentirlas junto a personas que puedan compartir tu mismo dolor y que pueden compartir tu misma experiencia, creo que es lo que va a hacer la diferencia. No solamente se trata de alejarse físicamente, porque emocionalmente ahí estás. Entonces, sí alejarte físicamente, pero también trabajar tus emociones y una palabra que me encanta mucho es hacer una gestión emocional, porque eso te va a permitir que puedas tomar decisiones diferentes en tus próximas relaciones y que no repitas los patrones de conducta. Me quiero alargar en este podcast y quiero que me digas qué es una gestión emocional. Creo que es muy importante porque eso nunca lo había escuchado. La gestión emocional es básicamente aprender sobre mis emociones, conocer mis emociones, reconocerlas y poderle dar un nombre a todo eso que sentimos. A veces solamente cuando nos dicen cómo estás, dices bien, pero nunca le das un nombre real a lo que estás viviendo y a lo que estás sintiendo. Okay. Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo del podcast, pero vamos a, así como me alargué con Iván, vamos a alargar un poquito con Sara. Yo nada más quiero aclarar algo bien importante. Salir de una relación de abuso y meterte a otra relación no es buena idea, porque tienes que vivir un duelo, tienes que trabajar tus emociones. Mucha gente sale de una relación de abuso, pero se va inmediatamente a vivir otra relación, porque tiene miedo a sentir, tiene miedo a vivir el duelo, pero el problema es que vas buscando una relación, sales de una relación de abuso, pero te vas a una relación que está peor. Mientras tú no sanes y no trabajes tu duelo, vas a encontrar más de lo mismo. Yo es lo único que recomiendo, porque finalmente los dependientes emocionales siempre van a estar buscando parejas, pero si tú no trabajas tus duelos, vas a buscar una persona igual o peor a tu pareja anterior. Nada más quería puntualizar eso, Beto. Gracias. Bueno, chicas, muchas gracias. Espero que tanto para ustedes como para el oyente, sea algo, no voy a decir relajante, pero sí como que importante en sus vidas. Gran parte de hacer ese tipo de podcast es como llegar y darle a esa persona que necesita escuchar. Bueno, nada más también que nos pasen como los contactos, que les digan dónde están ubicados, cómo poder localizar, en ese caso, a Grupo Despertar o al grupo en el que pertenezcan. Bueno, nosotros militamos en el grupo Despertar a la Libertad, es un grupo para codependientes y nuestro domicilio está en Gemelos 3775 entre Balanza y Orión en la colonia La Calma. Sesionamos los lunes, los miércoles y los viernes de 6 a 8 para que quien esté buscando algo para tratar
la dependencia emocional, pues son bienvenidos. Gracias. Muy bien. Bueno, me despido. Yo soy Beto Rivas, estuvo conmigo Sara, la licenciada Ivette, y nos vamos a escuchar en el próximo podcast. Hasta la próxima.